¿Qué hay de nuevo en el diagnóstico y tratamiento de la demencia para el 2025? El cuidado de la demencia es un tema cercano al corazón de muchos. Ya seas cuidador, familiar o alguien que ha sido afectado personalmente por esta enfermedad, mantenerse informado sobre los últimos desarrollos es crucial para brindar el mejor cuidado y apoyo disponible. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en el cuidado de la demencia es el creciente número de pacientes. Con el envejecimiento de la población global, se espera que el número de personas que viven con demencia aumente drásticamente en los próximos años. Esto ejerce una gran presión sobre los sistemas de salud, dejando a los cuidadores abrumados y sin el apoyo necesario. Otro gran desafío es la necesidad de terapias mejoradas. Aunque hemos avanzado en la comprensión de las causas de la demencia, aún no tenemos una cura y las opciones de tratamiento que tenemos son limitadas. Otro problema con el que nos enfrentamos es que el apoyo a los cuidadores es insuficiente en muchas áreas, lo que lleva al agotamiento y al desgaste emocional. Finalmente, el estigma que rodea la demencia sigue siendo una barrera importante para que las personas busquen ayuda y apoyo. Lamentablemente, el cuidado de la demencia suele ser reactivo en lugar de proactivo. Nos enfocamos más en manejar los síntomas que en abordar las causas subyacentes de la enfermedad. Nos enfrentamos también a la falta de inversión en investigación sobre demencia, lo que implica que no estamos avanzando tan rápido como podríamos. Y esto es especialmente preocupante cuando consideramos que la demencia es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Otro problema es que el cuidado de la demencia a menudo es fragmentado y desarticulado. Los pacientes pueden ver a múltiples profesionales de la salud, cada uno con sus propios planes y enfoques, lo que genera una confusión y una frustración para los pacientes y los cuidadores. Además, existe una falta de conciencia y educación sobre la demencia entre los profesionales de la salud, lo que significa que los pacientes no reciben el mejor cuidado y los cuidadores no tienen acceso a los recursos y al apoyo que necesitan ante un familiar con estas enfermedades. Por ejemplo, actualmente para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer de forma precisa se necesitan pruebas invasivas o costosas, como una punción lumbar o una tomografía por emisión de positrones, que incluso no está disponible en muchos países de Latinoamérica. Esto representa un desafío enorme, especialmente para las clínicas de atención primaria, que es donde muchas personas comienzan a buscar las respuestas. Estas limitaciones crean cuellos de botella, que retrasan o incluso impiden el diagnóstico del Alzheimer. Sin un diagnóstico claro, las personas no pueden acceder a tratamientos que ralenticen el progreso de la enfermedad, ni pueden participar en estudios de nuevos tratamientos. A pesar de todos estos desafíos, hay muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de la demencia. En los últimos años hemos visto innovaciones increíbles que están transformando la manera en cómo cuidamos a las personas con demencia. Una de las áreas más emocionantes es el desarrollo de nuevas pruebas para diagnosticar la enfermedad. Hoy en día, con pruebas de sangre se pueden medir proteínas específicas como el beta-amiloide y el tau, que están relacionadas con la enfermedad. Cuando estas proteínas se acumulan de manera anormal en el cerebro, pueden pasar al torrente sanguíneo. Recientemente se han encontrado marcadores en sangre que pueden diagnosticar la enfermedad con una precisión similar a las pruebas como la punción lumbar o la tomografía por emisión de positrones. Este avance es un paso gigante hacia la implementación global de pruebas de sangre para hacer diagnóstico del Alzheimer. Aún no se encuentran totalmente aprobados, pero en algunos países se encuentran disponibles. Sin embargo, los siguientes pasos en este avance incluyen establecer pautas claras para su uso en el ámbito clínico. Probablemente se comience por clínicas especializadas donde está el neurólogo, el psiquiatra o el geriatra y luego se amplíen hacia la atención primaria. Como lo dije, esta prueba está disponible en Estados Unidos, pero aún no cuenta con aprobación de la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos y dispositivos médicos en Estados Unidos, ni está cubierta por la mayoría de los seguros. Además, los estudios que se han hecho se deben replicar en poblaciones más diversas para confirmar sus resultados. Sin embargo, este avance podría ser un cambio de juego en la lucha contra el Alzheimer.
haciéndolo más fácil de diagnosticar, más accesible y menos invasivo para millones de personas. Otra área de innovación es el desarrollo de nuevas terapias. Los investigadores están explorando enfoques innovadores para tratar la demencia, incluyendo intervenciones en el estilo de vida, tratamientos farmacológicos que tienen el poder de ralentizar el progreso de la enfermedad, estabilizar los síntomas y aumentar la calidad de vida de las personas. En los últimos años se han introducido los tratamientos antiamiloides, los cuales funcionan al atarse y remover la beta-amiloide, que es una proteína que se acumula en forma de placas en el cerebro. Cada uno de estos medicamentos funciona diferente y apunta a la proteína en diferentes etapas de formación de las placas. Estos tratamientos cambian el transcurso de la enfermedad de una manera significativa para personas que están en etapas tempranas, permitiéndoles más tiempo para participar en la vida diaria y vivir de manera independiente. Estos tratamientos ya se encuentran disponibles en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo. También estamos viendo un enfoque creciente en prácticas basadas en la evidencia para prevenir la demencia en diferentes etapas de la vida, actuando sobre los diferentes factores de riesgo, que si se tratan de manera temprana y oportuna, hasta el 45% de los casos de demencia podrían retrasarse o prevenirse. Para mí, esta es la mejor noticia y es el enfoque más esperanzador y prometedor, porque demuestra que podemos hacer cosas desde mucho antes de que se generen los síntomas de la enfermedad. Son intervenciones que no tienen costo y a las cuales todos podemos acceder y debemos hacer, como una alimentación saludable, mantenernos activos, dormir bien y ser felices. Estos son los últimos avances en el diagnóstico y en el tratamiento de las demencias, desde pruebas de sangre para diagnosticar el Alzheimer, tratamientos que detienen la progresión de la enfermedad e intervenciones en el estilo de vida para prevenir hasta el 45% de los casos de demencia. Recordemos que siempre debemos mantenernos informados y vigilantes y seguir luchando por un mejor cuidado y apoyo para las personas con demencia y proteger nuestros cerebros para evitar el desarrollo de una demencia en el futuro. Muchas gracias por ver este video, me encantaría leer si tienen dudas o preguntas en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.